Buenos días. Vamos a empezar con estas 5 primeras clases, con este primer seminario de la Diplomatura en Gestión y Promoción de los Derechos Culturales. Este primer seminario, este primer conjunto de 5 encuentros, tiene como asunto, como problema, el estado de los derechos culturales. Y vamos a ir tratando de meternos en ese problema a través de aproximaciones sucesivas, planteando un conjunto de cuestiones teóricas, cuestiones de nomenclatura, cuestiones históricas, políticas y teóricas que me parece que pueden ser interesantes para ir entendiendo de qué hablamos cuando decimos derechos culturales y cuáles son el conjunto de debates que esa expresión involucra. Quizás habría que empezar diciendo de manera muy general que la propia idea de derecho, la propia palabrita derecho, diría yo, es una palabrita, es una idea de lo más importante, de lo más interesante y ciertamente de lo más difícil o compleja o llena de diversos intereses que recorren la política, yo diría que en toda nuestra región latinoamericana de un tiempo a esta parte. Quizás si tuviera que ponerle fechas a ese de un tiempo a esta parte, diría en lo que va del siglo XXI con mucha centralidad y de manera muy evidente. Me parece que la política en nuestros países ha estado muy presidida por la idea de derecho, de derechos, por la idea de que protagonizamos procesos de lo que a veces se llama en nuestro lenguaje político corriente, en nuestro lenguaje académico, en nuestro lenguaje cotidiano, procesos de democratización, entendida la democratización como un proceso de ampliación, profundización, universalización de derechos. Es decir, como un proceso de realización de derechos, puesto que, y aquí me parece que hay una primera cuestión importante para ir apuntando, los derechos, por definición, o son universales o no son. No hay derechos particulares, no hay derechos de algunos, no hay derechos que algunos tengan y otros no tengan. Si ese es el caso, no estamos ante derechos, estamos ante privilegios, ante prerrogativas. Las sociedades están llenas de privilegios y de prerrogativas, de posibilidades vitales que lo son para algunos y no para otros, de cosas que algunos pueden hacer y que otros están limitados para hacer. En ese sentido, uno puede decir que un proceso de democratización es un proceso de transformación de un conjunto de cosas, de posibilidades que nos habíamos acostumbrado a representarnos, que nos habíamos habituado a naturalizar como siendo privilegios o prerrogativas de algunos que pueden ser muchos o de algunos que pueden ser pocos, en derechos que por definición solo pueden serlo de todos. Me parece que en los últimos años en América Latina hemos asistido, por lo menos en unos cuantos de nuestros países, y yo diría que como tendencia general, en el mundo entero quizás también, pero aquí vamos a concentrarnos en América Latina, y me parece que en América Latina han tenido una particular fuerza y un particular interés estos procesos que aquí estamos nombrando como procesos de democratización, entendidos estos procesos entonces como procesos de ampliación, profundización, realización de derechos. Digo que esa palabrita entonces, derechos, se convierte en una palabra fundamental de los lenguajes políticos en nuestra región en por lo menos los últimos 3 lustros, ocupando un lugar que me parece que puede decirse que es tan importante como el que ocupó algún tiempo antes, en el periodo quizás de los 15 o 20 años anteriores a estos últimos 15 o 20 años, que son los 15 o 20 años del ciclo de lo que se llamó la transición a la democracia, después de la cual algunos autores hablaron de un periodo de post-transición o de consolidación de las democracias que en todos nuestros países vinieron a instalarse después de agotado el ciclo de las dictaduras cívico-militares que ocuparon la mayor parte de nuestra región durante la segunda mitad de los años 70, año más, año menos. Terminadas esas dictaduras militares, con las características singulares que las mismas tuvieron en los distintos países de la región, se protagoniza un proceso de transición a la democracia
donde yo diría que si hubiera que decir una palabrita, una idea, un concepto, una categoría fundamental que presidió todas nuestras conversaciones, todas nuestras discusiones, el discurso de nuestros políticos, el discurso de nuestros periodistas, el discurso de nuestros académicos, esa palabrita era, me parece a mí, la palabrita libertad. Creo que puede decirse que el ciclo de la transición a la democracia de los años 80 en la mayoría de nuestros países y de la post-transición o de la consolidación a la democracia, que estuvo fuertemente asociada también a un proceso de implantación de un modelo económico, de un conjunto de programas o de políticas económicas de corte neoliberal, estuvieron fuertemente presididas por la idea de libertad, que se entendió de distintas formas, en relación con la cual hubo distintas discusiones. Si yo lo tuviera que resumir mucho, y lo voy a resumir mucho porque no es el tema de esta clase ni de este seminario, aquí no vamos a hablar de la libertad, sino de los derechos, y si estoy hablando ahora de la libertad, es porque digo que me parece que la idea de derecho viene a ocupar un lugar tan importante en nuestras discusiones como la que tuvo en su momento la idea de libertad, y me gustaría agregar que viene a acoplarse a esa idea de libertad, puesto que no se trata de ideas contradictorias, sino me parece de ideas perfectamente complementarias y sumables, por así decir. Pero entonces querría decir que esa idea de libertad que dominó la escena de nuestras discusiones políticas, periodísticas, públicas, académicas en los años de la transición y la posttransición, fue dicha de distintas maneras y dio lugar a distintas discusiones. Simplificando muchísimo las cosas, yo diría que pensamos la libertad en aquellos años en tres sentidos dominantes. En primer lugar, como libertad que algunos historiadores de las ideas, algunos filósofos políticos, algunos teóricos califican como negativa. Esto es, pensamos la libertad como libertad de los individuos frente a los poderes que pueden amenazarla, asfixiarla, impedirla. Poderes a la cabeza de los cuales tendíamos a poner en los años 80 de la transición, y con muy buenos motivos, salíamos de dictaduras muy tremendas en las que el Estado se había llevado puestas todas nuestras libertades, tendíamos, digo, a poner a la cabeza de esos poderes que amenazaban a la libertad al poder temible y terrible del Estado. El pensamiento de los años 80, el pensamiento de los años de la transición a la democracia y el pensamiento de los años 90 neoliberales, digamos, en toda la región, fuertemente neoliberales en toda la región, tendió a ser un pensamiento marcadamente antiestatalista. Poníamos al Estado del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, y esto importa subrayarlo porque me parece que una de las consecuencias que tiene el desplazamiento de la centralidad de la idea de libertad por la centralidad de la idea de derecho en los últimos años en la discusión política latinoamericana es que dejamos de poner al Estado solamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia para empezar a pensar también en el último tiempo que el Estado puede ser tal vez uno de los mecanismos a través de los cuales garantizamos los derechos que proclamamos que tenemos o que decimos que queremos tener. Es decir, hemos sacado al Estado de esa zona sospechosa en la que nos lo representábamos apenas como una amenaza, apenas como un peligro, apenas como un problema, para poner al Estado con toda la complejidad que tiene el asunto del Estado, sobre el cual vamos a tener que hablar, porque es sin duda un problema central de nuestra discusión, del lado también de las fuerzas y de los instrumentos con los que contamos para defender los derechos y para defender también las libertades, que me voy a decir de aquí a un minuto. Pero entonces, primera cuestión, la idea de libertad como libertad negativa, la idea de libertad como libertad de los ciudadanos, de los individuos, frente a los poderes que amenazan asfixiarla o sofocarla, a la cabeza de los cuales, como digo, tendíamos a poner el poder terrible del Estado, de un Estado que había conocido en América Latina formas particularmente monstruosas, particularmente represivas, particularmente condenables. Junto con esa idea de la libertad como libertad negativa, en aquellos años 80 se pensó también otra idea de libertad, que me parece que tiene interés recuperar también en el contexto de una discusión más actual sobre la cuestión de los derechos, que es la idea de libertad positiva, o como dicen algunos historiadores, algunos pensadores sobre la cuestión de libertad como libertad para. La libertad para participar, la libertad para realizarse
en diálogo con los otros, en el espacio público de las grandes conversaciones colectivas. Es decir, la libertad no como principio negativo o de autodefensa frente a poderes ajenos a nosotros que pueden asfixiarnos o que pueden limitarnos, sino la libertad como capacidad para salir de nosotros mismos en búsqueda de una realización con los demás y en busca de participar deliberativa, activamente de las cuestiones públicas. No deja de ser esta idea de libertad una idea de libertad individual, de libertad ciudadana individual. Es el individuo el que quiere realizarse, es el individuo el que quiere participar, pero lo que busca ahora ese individuo, como digo, ya no es solamente defenderse de un conjunto de fuerzas, y en particular de la fuerza del Estado, que lo amenazan, sino salir al mundo de las discusiones colectivas a realizar en ese mundo su voluntad de participación. Esas dos ideas de libertad disputaron entre sí, esas dos ideas de libertad fueron materia de muchas discusiones de lo más interesante en el campo de la teoría política latinoamericana de los años de la transición democrática. No vamos a entrar aquí porque nos alejaría absolutamente de nuestro tema en esas discusiones, pero quiero dejar apuntadas estas dos ideas de libertad como ideas importantes que vale la pena retener porque posiblemente tengamos ocasión de retomarlas más adelante en nuestro argumento. Finalmente quiero decir que hay una tercera idea de libertad que aparece en los últimos años en América Latina y que aparece coincidentemente con este proceso de democratización en el sentido de ampliación, profundización, universalización, realización de derechos. Una idea de libertad que forma parte del movimiento muy interesante que conoció la política latinoamericana entre, digamos, los últimos años del siglo XX y los primeros 12, 15, 16 del siglo XXI. Y es una idea de libertad que parte de entender que nadie puede ser libre, que ningún individuo puede ser libre, que ningún ciudadano puede ser libre en una comunidad, en un pueblo, en un país que no es libre. Que la libertad no puede ser pensada apenas como la libertad individual de un sujeto, de un ciudadano, porque la libertad solo puede ser la libertad colectiva de un pueblo. Esa idea de libertad a mí me interesa mucho recuperarla. Vamos a ver que tiene vínculos fuertes con la idea de derecho que organiza nuestras discusiones y con la idea de derechos humanos de manera particular y con la idea de derechos culturales de manera muy específica para los intereses de esta serie de charlas, de esta serie de clases. La idea de libertad entonces no ya como la libertad de un sujeto individual que es el ciudadano o la suma de los ciudadanos, sino como la libertad de un pueblo que no es libre a expensas o en contra o resistiendo los poderes del Estado, sino que se hace libre de los actores exteriores a ese Estado gracias y a través y por medio de ese Estado. Aquí empezamos a advertir el movimiento que señalábamos hace un momento y sobre el que vamos a tener que volver, porque vamos a tener que discutir mucho sobre el Estado, que es sin duda un actor fundamental en cualquier política de derechos. Aquí, cuando nos desplazamos de una idea individualista de la libertad y sobre todo una idea liberal de la libertad como libertad individual negativa, a la idea de libertad como libertad colectiva de un pueblo, el Estado deja de estar del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, porque es gracias al Estado, por medio del Estado, que una comunidad puede realizar su libertad frente a factores externos a ella, como puede ser una potencia extranjera, como puede ser un conjunto de fuerzas imperiales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, como puede ser cualquier fuerza que desde afuera de una nación amenaza la libertad colectiva de los habitantes de esa nación. Esta idea de libertad, que a mí me parece muy interesante, es una idea que los historiadores y los filósofos políticos tienden a llamar idea republicana de libertad. Y esa idea a mí me interesa mucho, es la idea de la libertad como cosa pública. Res pública quiere decir cosa pública. La libertad como cosa pública, la libertad como asunto de un pueblo y no solamente de la suma de los individuos que lo integran. Y el Estado como un actor importante, entonces, en relación con la defensa, con la preservación de esa libertad, ¿no? Entonces digo, esa idea de libertad fue uno de los conceptos, una de las categorías importantes, decisivas, me parece, durante los años de la transición a la democracia, de la transición y de la posttransición. Y esta última idea sobre la libertad que presenté recién, la idea de libertad
republicana, la idea de libertad como libertad colectiva de un pueblo, la idea de la libertad que no se opone a un Estado fuerte, potente, poderoso, sino que por el contrario lo reclama al servicio de su defensa en los últimos años de la política latinoamericana, que son aquellos a los que de manera más especial vamos a referirnos sin duda en estas reuniones. Pero esa idea de libertad, entonces, se completa, y yo diría que es desplazada incluso del centro de nuestras discusiones en los últimos años, por una idea que yo creo que ha tenido una mayor centralidad, que ha tenido una mayor importancia, que ha tenido un mayor peso específico en la retórica política de los últimos 3 lustros en toda la región, en los discursos de nuestros gobiernos, y me parece que en muchas de nuestras discusiones más interesantes, y tuvimos en América Latina sin duda, y seguimos teniendo desde luego, incluso atravesando como estamos atravesando indudablemente un punto de inflexión bastante evidente en el proceso histórico regional, tuvimos, digo, discusiones interesantes en torno a estas cuestiones en las que la idea de libertad es desplazada, como digo, del centro de las grandes conversaciones colectivas por la idea que aquí nos va a interesar, que aquí vamos a estar recorriendo en estas clases, que es más bien la idea de derecho. Entonces, sobre la idea de derecho vamos a tratar de decir unas cuantas cosas, vamos a tratar de sugerir cuál es el enorme interés, la importancia, la complejidad que tiene la idea de derecho, las dificultades que plantea la idea de derecho, para ir acercándonos a través del estudio de estas dificultades y de este interés que presenta la idea de derecho a los problemas específicos que nos trae la noción de derechos humanos, de derechos colectivos. Vamos a discutir qué relación hay entre los derechos humanos que a veces calificamos como individuales y que pensamos como los derechos de los individuos y los derechos colectivos que aquí nos interesan de manera particular, y entre ellos vamos a decir algo a manera de introducción para las clases y los sucesivos seminarios que integran esta diplomatura que ustedes están cursando sobre los derechos culturales. Hay un primer asunto que a mí me gustaría abordar en esta primera clase, que es, yo diría lo previo de lo previo en relación con la discusión sobre los derechos en general, que es, ¿qué significa la idea de derecho? ¿Qué significa tener un derecho? ¿Qué dice alguien cuando dice yo tengo derecho a? Vamos a decir en este seminario, vamos a decir en estas clases, van a discutir ustedes a lo largo de esta diplomatura que los sujetos, los individuos y los pueblos tienen un derecho a la cultura, tienen un conjunto de derechos que defendemos con mucha vehemencia y convencidos, en efecto, de que los sujetos individuales o colectivos tienen esos derechos, de que el Estado tiene que garantizar esos derechos que los sujetos individuales o colectivos tienen. Pero la pregunta previa a cualquier otra consideración es entonces esta: ¿qué significa tener un derecho? ¿Qué quiere decir tener un derecho? ¿Qué digo cuando digo que tengo derecho a algo? Y esa pregunta a mí me parece que es importante y que nos obliga a interrogarnos sobre el registro en el que vamos a formularla y en el que vamos a responderla. El registro en que a mí me interesa formular y responder esa pregunta aquí, a los efectos de este seminario, es un registro que me gustaría llamar político. Quiero decir, no un registro apenas jurídico. Y no porque este no tenga la mayor importancia, incluso como componente fundamental de una discusión política, sino porque me parece que la pregunta ¿qué significa tener un derecho? No puede tener apenas como respuesta la que nos daría un abogado que, consultado como abogado sobre qué significa para alguien tener un derecho o qué significa la frase yo tengo derecho a, nos respondería con toda seguridad que la frase yo tengo derecho a quiere decir que en el país donde vive la persona que la enuncia, la Constitución
o los códigos o las leyes establecen que esa persona tiene derecho a aquello a lo que postula tener derecho. Esa idea, importantísima sin duda y fundamental para las luchas políticas por la ampliación y por la profundización de los derechos, es una idea que para lo que nosotros queremos decir aquí y para pensar como procesos dinámicos, los procesos de democratización, como procesos de ampliación de derechos, nos queda medio corta por dos razones. Primero, porque muchas veces la Constitución, los códigos o las leyes de los países dicen que tenemos derechos a ciertas cosas a las que de hecho no tenemos derecho. La Constitución argentina, por ejemplo, y muchas de las constituciones de muchos de nuestros países, sostienen que todos los habitantes de este país tienen derecho a una vivienda digna. Y es obvio que muchísimos habitantes de este país no tienen derecho a una vivienda digna. Pero en segundo lugar, la idea de que los derechos son los derechos que la Constitución o los códigos o las leyes establecen se queda medio corta también en una discusión más política sobre la idea de derecho, porque lo que suele ocurrir muchas veces es que postulamos tener derechos a algunas cosas que no está dicho en la Constitución, en los códigos o en las leyes que sean cosas a las que tengamos derecho, y postulamos, sin embargo, tener derecho a ellas exactamente para que en la Constitución, los códigos o las leyes esté dicho de una buena vez que lo tenemos. Me parece que hay un asunto interesante también. No decimos que tenemos derecho a algo solamente cuando está dicho en las leyes que tenemos derecho a ese algo. A veces decimos que tenemos derecho a algo cuando no está dicho en las leyes que lo tenemos, porque no está dicho en las leyes que lo tenemos y para que esté dicho en las leyes que lo tenemos. Es en este registro más político entonces que estrictamente normativo, digamos, o legal o jurídico, que me gustaría formular la pregunta que aquí estamos formulando. ¿Qué quiere decir tener un derecho? ¿Qué digo cuando digo yo tengo derecho a tal o cual cosa? Que es algo que solemos decir, esto es importante notarlo, justo cuando de hecho no tenemos derecho a las cosas a las que postulamos tener un derecho. Nadie que puede comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día. Justo porque de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad. Justo porque de hecho tiene derecho a ir a la universidad. Nadie que puede elegir a sus representantes anda levantando la voz diciendo yo tengo derecho a elegir a mis representantes, porque de hecho tiene derecho a elegir a sus representantes. En general es el que no puede comer 2 veces por día, el que de hecho no tiene el derecho a comer 2 veces por día, o a ir a la universidad, o a votar a sus representantes. El que lleno de una santa indignación que rápidamente compartimos, sostiene contra toda evidencia que tiene un derecho que de hecho no tiene. Dice, yo tengo derecho a algo a lo que de hecho no tiene derecho. Volviéndonos muy fácil la respuesta a ese que pretende tener un derecho que no tiene, nosotros podemos responderle, no lo tenés. No te das cuenta que no lo tenés, no ves que no lo tenés. Frente a lo cual nuestro interlocutor seguramente nos respondería, tenés razón, no lo tengo. De hecho, no tengo el derecho que digo tener, ¿pero qué, interlocutor? Le preguntaríamos entonces. Pero debería tenerlo. Sostener que se tiene un derecho suele querer decir al mismo tiempo 2 cosas. A, que no se lo tiene, y B, que se lo debería tener. Y me parece que esta circunstancia, que es importantísima en relación con la cuestión de los derechos, está en la base de su interés y de su dificultad. La idea de derecho es una de las ideas, la categoría de derecho es una de las categorías más interesantes, más complejas y más difíciles de la teoría política o de la filosofía política, exactamente porque se instala en la tensión entre el ser y el deber ser, entre lo de facto y lo de iure, entre el hecho
y el derecho, entre la descripción de la sociedad injusta que tenemos y la prescripción de la sociedad justa que deberíamos tener. Entonces me parece que allí hay una primera cuestión que es interesante señalar en relación con la idea de derecho y que es el primero de los asuntos que yo quería considerar en estas clases de este primer seminario de la diplomatura. El estatuto de la idea de derecho. La rara ubicación de la idea de derecho con la que, por cierto, encuentran grandes dificultades nuestras ciencias sociales de vocación más descriptiva. Nuestras ciencias sociales encuentran una gran dificultad para ubicarse en este lugar intermedio y de tensión entre el ser y el deber ser, entre la descripción y la prescripción, entre el hecho y el derecho. Nuestras ciencias sociales tienden a encontrar su criterio de veracidad en su capacidad para describir adecuadamente cómo es el mundo. Van, miran, describen. Dicen el 43% de los argentinos, no sé qué cosa. El 28% de los argentinos tienen necesidades básicas insatisfechas. El 51% de los argentinos, no sé qué. ¿Cómo pensarían esas ciencias sociales de vocación descriptiva la cuestión de los derechos? Que no es fácil de pensarse en estos términos descriptivos, porque o decimos la tontería de el 100% de los argentinos tiene derecho a una vivienda digna porque así lo dice la Constitución y porque eso nos parece justo, lo cual es exactamente lo mismo que no decir nada, o decimos solo el tanto por ciento de los argentinos de hecho tiene una vivienda digna, pero entonces no estamos hablando del derecho, estamos hablando del hecho. Hablar del derecho supone plantear esa tensión, instalarse en esa zona intermedia. Y esa zona intermedia es una zona difícil en la que las ciencias sociales necesariamente tienen que dialogar con la filosofía, tienen que dialogar con la política. La verdad, lo voy a decir de este modo que es quizás un poco tonto, la verdad de la frase yo tengo derecho a no es una verdad empírica, es una verdad de otro orden. La frase yo tengo derecho a juega su verdad en el terreno de la política y de la ética, no en el terreno de los hechos. Es allí donde yo postulo que tengo derecho a algo a lo que en general de hecho no tengo derecho, pero que me resulta escandaloso que sea algo a lo que de hecho no tenga derecho. En ese sentido, uno puede decir que el proceso de democratización que han vivido nuestros países en estos últimos años, en estos últimos lustros, en estos últimos 3 a 4 lustros quizás, es un proceso de ampliación de las posibilidades vitales de una enorme cantidad de millones de individuos. Es un proceso de ampliación de las posibilidades colectivas de nuestros pueblos. Pero es quizás sobre todo un proceso muy interesante de avance en nuestra capacidad de escándalo con la no verificación de hecho de los derechos que postulamos que tenemos que tener. No se trata solamente de que hoy nuestros ciudadanos y nuestros pueblos tengan de hecho posibilidades vitales tanto mayores que las que tenían cuando empezó este ciclo, este proceso de democratización tan interesante. Ciertamente hemos mejorado mucho en ese plano, pero sobre todo creo que hemos mejorado en nuestra capacidad para entender que es indignante, que no puede ser, que es absurdo, que un conjunto de posibilidades que quizás en otro tiempo nos habíamos habituado a naturalizar como siendo prerrogativas o privilegios de los menos, no sean hoy posibilidades ciertas y efectivas para todos. A eso es a lo que llamamos un proceso de ampliación de derechos, a eso es a lo que llamamos un proceso de democratización. Hay una segunda cuestión que me gustaría plantear en este recorrido por los problemas teóricos, filosóficos, políticos que nos plantea la idea de derecho y que nos va a ir acercando al problema de los derechos específicamente culturales que nos proponemos recorrer en estas clases.
que es la pregunta por quién es el sujeto de los derechos. ¿Cuál es el sujeto de los derechos? Esa pregunta nos permitirá distinguir entre derechos individuales y derechos colectivos. Entre derechos cuyo sujeto, cuyo titular es un individuo, y derechos cuyo sujeto, cuyo titular es el pueblo entendido como sujeto colectivo. Con mucha frecuencia tendemos a pensar los derechos como derechos individuales. Nuestra representación individualista, nuestro individualismo metodológico, digamos así, no nuestro individualismo en el sentido de que seamos personas egoístas, individualistas, que solo nos importemos nosotros mismos, sino nuestro individualismo teórico, nuestra suposición de principio de que la sociedad es la sumatoria de los individuos que la integran, nuestro presupuesto heredero de la gran cosmovisión que fundan las grandes tradiciones del pensamiento político moderno en el siglo XVII, según la cual primero es el individuo y después la sociedad, nos tiende a hacer pensar a los sujetos de los derechos, en primer lugar, como sujetos individuales. Son los individuos los que son sujetos de los distintos derechos civiles, son los individuos los que son sujetos del derecho a que el Estado no viole su correspondencia, a que el Estado no viole su privacidad, a que el Estado no entre dando patadas en su casa por la noche. En general tendemos a pensar los derechos como derechos individuales. Sin embargo, hay una cantidad de derechos que en el último tiempo, sobre todo, empezamos a pensar, y es una interesante noticia y complejiza nuestras discusiones y las vuelve más ricas y las vuelve más importantes, como siendo además, no excluyentemente, además de derechos individuales, derechos colectivos. Podría ejemplificar con una gran cantidad de derechos que hoy pensamos como derechos colectivos. Para ir metiéndonos de a poquito en tema, me gustaría ejemplificar con dos derechos que me parece que en un sentido general podríamos incluir dentro del vasto conjunto de los derechos culturales de los que hablamos hoy cuando usamos ese concepto en nuestras sociedades. Y me voy a referir a dos derechos que son al mismo tiempo derechos individuales y derechos colectivos, que en los últimos tiempos en nuestro país, la Argentina, pero sé que procesos similares han ocurrido en otros países, han sido motivo de cambios normativos, de transformaciones legales muy interesantes. El primer derecho al que quiero referirme es el derecho a la universidad. Podríamos decir más en general a la educación, pero la idea de la educación como un derecho es una idea que uno podría decir que tiene ya unos cuantos años y que está más o menos universalmente aceptada desde hace tiempo. La idea de la universidad como un derecho, en cambio, la idea de que la universidad, una institución tradicionalmente elitista, tradicionalmente minoritarista, tradicionalmente muy excluyente, muy jerárquica, muy selectiva, tradicionalmente destinada solamente a los hijos de una élite que por esa vía se reproducía y se legitimaba. Desde hace más o menos 1000 años, que es el tiempo en números redondos que las universidades tienen, ocupando un lugar importante en las culturas de los países de lo que solemos llamar Occidente, la universidad se ha pensado a sí misma como lo que la universidad siempre fue, una máquina de fabricar élites. Y sin embargo, en el último tiempo, y aquí me gustaría decir algo que me parece que es importante para lo que estamos conversando, que es que esta novedad de la que aquí voy a hablar es una novedad que tuvo su origen y tuvo su territorio de aplicación aquí, en América Latina. La universidad empieza a ser pensada como una institución encargada de garantizar algo que por primera vez podemos representarnos como un derecho humano universal. Hay un documento que yo no me canso de citar porque me parece importantísimo, que es la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, la CRES, del año 2008, que se reunió en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias y que produjo una declaración final extraordinaria
que empieza diciendo casi exactamente lo siguiente: la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Esa triple caracterización de la universidad como un bien público y social, es decir, no como una mercancía, no como un objeto de las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio, sino como un bien público, como parte de la cosa pública, como parte del patrimonio común de nuestras sociedades, como un derecho humano universal. Eso es extraordinariamente novedoso, extraordinariamente innovador. Que la universidad, institución tradicionalmente elitista, pueda ser pensada hoy como un derecho que es o que tiene que poder ser de todos. Y por lo tanto, como una responsabilidad de los estados, que es lo que nos conduce a lo que decíamos hace un rato y tendremos ocasión de volver en diversas ocasiones a lo largo de estas clases, que es la responsabilidad del Estado en la garantía de la existencia efectiva de los derechos que postulamos. Esa declaración, digo, es extraordinariamente importante y quiero señalar que fue aquí, en América Latina, que fue en Cartagena de Indias, en Colombia, en el marco de un proceso de democratización muy interesante de nuestros países, que ese documento pudo ser formulado, que ese documento pudo ser suscrito. Cuando al año siguiente, en el año 2009, se realizó en París la conferencia no regional de educación superior, sino la conferencia mundial de educación superior, la delegación latinoamericana, que había suscrito el año anterior, en 2008, esta importantísima declaración de Cartagena de Indias, fue recibida con mucha cordialidad, le dieron abrazos, le dieron besos, le dijeron: son ustedes muchachos macanudos, pero ni se les ocurra suponer que va a salir de aquí, de París, de una conferencia mundial de educación superior, la disparatada pretensión que tienen ustedes allí en América Latina de que la universidad pueda ser declarada un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Eso que pudimos escribir y suscribir aquí en América Latina en el 2008 no pasó la prueba de la conferencia regional, de la conferencia mundial de educación superior allí en París en el 2009. Entonces, me parece que eso es un dato interesante, me parece que revela hasta qué punto en los últimos lustros, en los últimos 3 lustros, en la última década y media en América Latina, en el marco de procesos interesantísimos de democratización de nuestras sociedades, hemos podido pensar aquí, en nuestra región, algunas cosas de las más avanzadas que se pensaron en el último tiempo en Occidente, que cuando llegaban a los países centrales de esa parte del mundo que llamamos así Occidente, no pasaban la prueba de las discusiones. Entonces, aquí en América Latina pudimos pensar en el último tiempo que la universidad es un derecho. La pregunta que a mí me parece muy interesante, y no vamos a tener tiempo de desarrollarla enteramente en esta primera clase, déjenme decir 2 o 3 cositas, cortamos y seguimos en la clase que sigue. La pregunta que a mí me parece que es importante es: ¿qué quiere decir que la universidad es un derecho? ¿Qué decimos cuando decimos que la universidad es un derecho? Uno podría dar a esa pregunta una respuesta muy simple, muy tranquilizadora y bastante ingenua, y sostener que decir que la universidad es un derecho es decir apenas que todo el mundo que haya cumplido el nivel educativo inmediatamente anterior, que es el de las escuelas secundarias o como se las llama a veces medias, tiene que poder entrar a las universidades sin que nadie les cobre entrada, sin que nadie les tome un examen de ingreso descalificatorio, sin que ningún señor feo, grandote y de bigote lo saque a patadas en el traste en la puerta de entrada. Sin embargo, yo creo que la idea de derecho a la universidad, la idea de que la universidad es un derecho, es una idea mucho más importante y que tiene que ser entendida mucho más radicalmente. No es solamente, no puede ser solamente el derecho a entrar a la universidad. Tiene que ser el derecho a entrar, el derecho a permanecer, el derecho a aprender, el derecho a avanzar, el derecho a que el profesor que tengo frente a mí se rompa el alma para que yo aprenda y entienda
que si yo no aprendo, él tiene un problema que no puede achacar a mis presuntos déficits, a mis presuntas fallas de origen, a la escuela secundaria de la que vengo, cuyos profesores en muchos de nuestros países, por cierto, son formados por esa misma universidad, cuyos profesores después ponen los ojos en blanco diciendo qué pésimo nivel tienen los estudiantes que recibimos aquí. Entonces me parece que decir que la universidad es un derecho implica un conjunto de transformaciones importantes en los modos en que la propia institución, sus profesores, sus agentes, se piensan en relación con esos sujetos que ingresan a esa institución para ejercer allí el derecho que hoy nos gusta decir que los asiste. Asumen como propio el desafío de garantizarles ese derecho. No le echan la culpa a esos sujetos por su incapacidad para garantizárselos. Cambian su modo de pensar lo que hacen en esas instituciones. A mí me parece que tiene muchas consecuencias pensar que la universidad es un derecho. Lo que me gustaría decir para terminar esta primera clase, y lo retomamos en la segunda, es que nuestra concepción generalmente individualista de la cuestión de la ciudadanía en general y de la cuestión de los derechos en particular nos ha llevado con mucha frecuencia a pensar el derecho a la universidad como un derecho de los individuos, como un derecho de los ciudadanos. Cada ciudadano que, habiendo terminado el nivel educativo inmediatamente anterior a la universidad, toca a las puertas de la universidad para encontrar en ella un destino profesional, un destino académico, un destino universitario, lo pensamos como el sujeto de un derecho que lo asiste y que la universidad y que el Estado tiene la obligación de garantizarle. A mí me gustaría empezar la próxima clase, la segunda clase de estas 5 en las que vamos a dividir este primer seminario sobre el estado de los derechos culturales, señalando el interés que tiene que en el último tiempo hayamos podido incorporar a nuestra idea de que la universidad es un derecho humano universal, la representación de que ese derecho no lo es solamente de los individuos, de los ciudadanos individuales que llegan a la universidad y que tocan a su puerta para ejercer allí ese derecho, sino que es también un derecho del pueblo en su conjunto, del pueblo entendido como sujeto colectivo, que el pueblo, y no solo los individuos y los individuos jóvenes que lo integran, tiene un derecho a la universidad. Lo digo todavía más, que el pueblo tiene un derecho a la universidad, decidan lo que decidan los jóvenes que lo integran respecto a su propio destino educativo. Un joven no pierde el derecho a la universidad que lo asiste, porque él decida no ser universitario, sino jugador de básquet, bailarina de clásico o corredor de Fórmula 1. Entonces la pregunta por la que vamos a empezar en la próxima clase es ¿qué quiere decir el derecho a la universidad cuando postulamos que el sujeto de ese derecho no es solamente el joven que toca las puertas de la universidad para realizar allí un destino, sino el pueblo, que por cierto es el que con sus impuestos paga el trabajo de los profesores, de los investigadores, de los agentes de esas universidades, incluso si sus hijos o él mismo deciden que ellos no tienen nada que ver con la universidad y no quieren para sus vidas un destino universitario. Empezamos por ahí la segunda clase.